Hola, bienvenidos al video Introducción a Linux, GNU Linux. Me alegro de verlos nuevamente. GNU Linux es un sistema operativo. Vamos a ampliarlo un poco. Control más. GNU Linux es un sistema operativo o una familia de sistemas operativos tipo Unix compuesto por software libre y de código abierto. El código abierto es un modelo de desarrollo de software basado en colaboración abierta. Se enfoca en los beneficios prácticos y en cuestiones ética o de libertad que tanto destacan en el software libre. GNU Linux surge de las contribuciones de varios proyectos de software, entre los cuales destacan GNU, iniciado por Richard Stallman en 1983. Y aquí tenemos a Richard Stallman, con frecuencia abreviado como RMS, Richard Matthew Stallman. Es un físico, programador estadounidense, activista y fundador del movimiento de software libre del sistema operativo GNU y de la Free Software Foundation. Ok, entonces aquí tenemos la representación de Linux, de GNU Linux. Dice el logotipo oficial del proyecto GNU es un ñu y del núcleo Linux el pingüino Tux, el pingüino Tux. Bueno, y entonces aquí tenemos, cuando buscamos en imágenes Linux, tenemos aquí todos estos pingüinos que representan el núcleo Linux. El núcleo Linux. Y aquí en distrowatch.com podemos encontrar muchas distribuciones Linux rankeadas, ¿no? Muchas personas no están de acuerdo con este ranking, pero da una idea, da mucha idea de cómo está la situación. Entonces hay muchas distribuciones Linux que derivan de sistemas operativos que se llaman los padres, ¿no? Los padres de las otras distros. Entonces tenemos MX Linux rankeado en el primer puesto, ¿verdad? O sea que más personas utilizan MX Linux. Luego en el segundo puesto Endeavors, luego Linux Mint, Manjaro, Pop! OS, Ubuntu, Fedora. Yo estoy utilizando Fedora en este computador y es excelente, o sea, es muy bueno. Debian, Garuda, Zorin, OpenSUSE, Elementary, Lite, Slackware. Entonces fíjense ustedes, hay una gran cantidad de distros y es muy bueno, ¿no? Algunos lo ven como una desventaja, pero es una ventaja tener tanta variedad y poder elegir. Y si no te funciona alguna de las distros en tu computador, puedes elegir otra. En mi canal, Psicólogo Julio Nieto, tengo muchas instalaciones de estos sistemas operativos. Por ejemplo, tengo instalación de MX Linux, de Endeavors, de Linux Mint, de Pop! OS, de Manjaro no, de Ubuntu, de Fedora, bueno, de muchos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Fedora, si uno pulsa allí en Fedora, vamos a abrir en otra pestaña, Open Link in New Tab, abrir el link o el vínculo en una nueva pestaña. Entonces, abramos tres para mirar el origen. Y abramos una que utilicen bastante, bueno, Ubuntu. Ubuntu es muy utilizado. Derivan de Debian, ¿no? Ubuntu deriva de Debian. O sea, Debian es el papá de Ubuntu. Entonces aquí tenemos Fedora, que es la que yo estoy utilizando, Fedora 36 en este momento. Entonces, tipo Linux, claro.
Fedora. Origen, Estados Unidos. Arquitectura, aquí tenemos la arquitectura y yo estoy buscando, bueno, los tipos, yo tengo GNOME, me gusta el escritorio GNOME que maneja esto, ¿no? Bueno, esta barra ahora viene aquí debajo, salido de la caja, pero a mí me gusta aquí donde está en este caso. Entonces, ok, bueno, entonces este es Fedora y si nos venimos aquí, nos venimos a Settings. Y bueno, entonces aquí tenemos settings, ¿no? Tenemos el Wi-Fi, Network, Bluetooth. Y si nos venimos a About, entonces tenemos aquí que tengo instalado Fedora en un portátil Asus. Tiene 16 GB de memoria RAM, es un i7. Entonces ven ustedes que Fedora funciona excelentemente bien en este computador. Yo le tengo ya muchas aplicaciones instaladas, lo vengo utilizando hace aproximadamente un año y entonces, como ven, funciona de maravilla. Yo estoy encantado con él. Antes había utilizado PopOS, que también me gusta, y entonces, bueno, yo tengo una cantidad de cuestiones aquí instaladas. Tengo aquí, por ejemplo, el OBS Studio, que es el software con el que estoy grabando la pantalla. Tengo el Kdenlive, Kdenlive, que es el para editar videos. Y bueno, los que tengo aquí son los que más utilizo, ¿no? El Terminator, y luego Skype. Bueno, este es para instalar software. Boxes, que es una máquina virtual. Aquí para Mystic, es excelente como convertidor de video de una, por ejemplo, a MP4, MP3, pasarlos a diferentes formatos. Brave. Ok, entonces sigamos con la introducción, con la lectura. Y estábamos, era aquí. Bueno, esto es muy práctico. Fíjense, aquí tengo eh, Google Chrome, Firefox. Tengo aquí para los archivos. Aquí es donde que estábamos mirando Fedora, ¿no? Estábamos mirando Fedora y entonces por aquí nos dice, bueno, yo tengo GNOME, pero tiene Cinnamon, KDE Plasma, LX, bueno, hay para todos los gustos. Y entonces dice, Fedora Linux es una distribución Linux desarrollada por la comunidad de soporte de Fedora. Bueno, este es de la familia de Red Hat, ¿verdad? El proyecto, sí, aquí dice el proyecto, el propietario del proyecto es Red Hat. Bueno, entonces el origen de Fedora es Red Hat. Y entonces tenemos aquí MX Linux. ¿Cuál es el origen de MX Linux? Debian, ¿no? Debian. Basado en Debian. Y acá nos dice Fedora debería, así basado, aquí dice independiente, ¿no? Basado en Red Hat, sombrero rojo. No entiendo por qué dice independiente aquí y luego dice que el propietario es Red Hat. Bueno, pero es el mismo sistema de archivos, etcétera. Bueno, entonces MX Linux es hermano de Ubuntu, ¿no? Entonces, pero ellos, los creadores de MX Linux, se han esmerado muchísimo y el sistema operativo, esta distro, ha gustado mucho y por eso está rankeada en el primer puesto, porque a mucha gente le gusta. Yo la utilicé, pero en ese tiempo tenía un MacBook Pro
y en el Mac no iba muy bien, había como problemas con la tarjeta gráfica, no sé. Y aquí tenemos Ubuntu, que es basado en Debian, ¿verdad? Y tenemos, bueno, esa es una mirada así para seguir leyendo aquí acerca de Linux. Entonces, habíamos visto aquí que el proyecto GNU, que es el sistema operativo, ¿verdad? Porque Linux es el nombre del ingeniero que creó el núcleo y entonces por eso al sistema operativo se le llama Linux, ¿no? Linux distros. Sin embargo, debería llamarse GNU porque realmente quien, eh, quien creó el sistema operativo fue el señor que leímos ahora, Richard Stallman, ¿verdad? Este señor fue el que creó el sistema operativo. Y Linux, Torvalds, el ingeniero, fue el que creó el núcleo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es así, así es la historia. Bueno, entonces vamos a leer otra vez. Linux es un sistema operativo tipo Unix compuesto de software libre y de código abierto. Surge de las contribuciones de varios proyectos de software, entre las cuales destacan GNU, iniciado por Richard Stallman, y el kernel Linux por Linus Torvalds. Y este es el señor que creó el núcleo. Es un ingeniero de software finlandés estadounidense. Actualmente vive en Estados Unidos, conocido por iniciar y mantener el desarrollo del kernel Linux, basándose en el sistema operativo libre Minix creado por Andrew S. Tannenbaum y en algunas herramientas varias utilidades y los compiladores. Bueno, entonces tenemos ahí que son muchos los que han contribuido, pero básicamente ellos dos fueron quienes iniciaron el movimiento que ahora tenemos el placer de disfrutar a través de muchas distribuciones Linux, llamadas también distros. A pesar de que en la jerga cotidiana la mayoría de las personas usan el vocablo Linux para referirse al sistema operativo, en realidad este es solo el nombre del kernel o núcleo, ya que el sistema completo está formado también por una gran cantidad de componentes del proyecto GNU, junto a componentes de terceros que van desde compiladores hasta entornos de escritorio. Entornos de escritorio, entonces aquí nos dicen que es un entorno de escritorio. Es un conjunto de software para ofrecer al usuario de una computadora o de un computador una interacción amigable y cómoda. Es una implementación de interfaz gráfica de usuario que ofrece facilidades de acceso y configuración como una barra de herramientas, integración, etc. Entonces, cabe señalar que existen derivados que usan el núcleo Linux, pero que no tienen componentes GNU, como por ejemplo el sistema operativo Android. Entonces Android tiene el núcleo Linux, pero no el sistema operativo GNU. También existen distribuciones de software GNU donde el núcleo Linux está ausente. Los sistemas operativos GNU Linux se encuentran normalmente en forma de compendios conocidos como distribuciones o distros. Entonces, una distribución Linux es una distribución de software basada en el núcleo Linux que incluye determinados paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios, dando así origen a ediciones domésticas, empresariales y para servidores. Entonces, las Linux distros, las que les mostré en DistroWatch. Ok, entonces, entre, entre las más populares, o sea, entre las distros más populares, se encuentran Debian, que es el papá de Ubuntu y de Pop! OS y de muchos otros, Ubuntu, que es hijo de Debian, Red Hat, que es el papá de Fedora, y SUSE, bueno,
yo he probado OpenSUSE, ¿no? OpenSUSE, que es esta misma. SUSE es una de las distribuciones Linux existentes a nivel mundial. Se basó en sus orígenes en Slackware. Entre las principales virtudes de esta distribución se encuentra el que sea una de las más sencillas de instalar y administrar, ya que cuenta con varios, y bueno, allí tendría que pulsar aquí y nos sacaría de la página. Entonces, bueno, entonces fíjense que Red Hat, pero este es costoso, ¿no? Cuesta alrededor, yo estoy en Colombia, 1 millón de pesos colombianos, más de 1 millón de pesos colombianos, o sea, unos $300 o 300 euros, un poco más. Pero es excelente, claro. Red Hat Enterprise Linux, también conocido por sus siglas RHEL, es una distribución comercial de GNU Linux desarrollada por Red Hat. Es la versión comercial basada en Fedora. Bueno, yo me quedé como pensando en el precio, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí comprar Red Hat. Vamos a comprar Red Hat. Pero ahora dentro de un rato. Sigamos aquí. El propósito de estas distribuciones es ofrecer GNU Linux como un producto final para instalar o probar en un ordenador, cubriendo una gama de necesidades que van desde el uso cotidiano personal hasta aplicaciones muy específicas en ambientes especializados. Al sistema base, las distros añaden su propia selección de aplicaciones y programas preinstalados, por ejemplo, ambientes gráficos basados en X11. Este es el que yo tengo. Es un sistema de ventanas X. El sistema de ventanas X es un sistema de ventanas común en sistemas operativos del tipo Unix, que fue desarrollado a mediados de los años 80 en el MIT para dotar de una interfaz gráfica a los sistemas Unix. Este protocolo permite la interacción gráfica en red. Bueno, y esto está molestando aquí. Y tengo que no molesten, y aún así molesta, ¿no? esa ventanita allí. Bueno, tengo que mirar. Eso es de Brave, de este Brave Web Browser. Ok, al sistema base las distros añaden su propia selección de aplicaciones. Bueno, entonces decía que yo tenía X11 NOM. NOM, este es el que más me gusta, y KDE. Aplicaciones que pueden descargarse desde un repositorio para su posterior instalación. Se pueden descargar de un repositorio. Y dice, el repositorio es un espacio centralizado donde se almacena, organiza, mantiene y difunde información digital, habitualmente archivos informáticos que pueden contener trabajos científicos, conjuntos de datos o software. Los repositorios tienen sus inicios en los años 90. Bueno, algunas de estas distribuciones son especialmente conocidas por su uso en servidores de Internet. Entonces, ¿qué es un servidor? Un servidor es un conjunto de computadoras, de computadores, capaces de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Los servidores se pueden ejecutar en cualquier tipo de computador, incluso en computadores dedicados a los cuales se les conoce individualmente como el servidor. Entonces, algunas de las distribuciones son especialmente conocidas por su uso en servidores de Internet, en supercomputadores y en sistemas embebidos. Bueno, entonces ahí nos dicen que es un sistema embebido. Mercados donde GNU Linux tiene la mayor cuota de participación.
El proyecto de ranking Top 500 ORG informa que desde 2017 las 500 supercomputadores más potentes del mundo utilizan todas ellas alguna versión del sistema operativo GNU Linux, y desde 2004 ya era el sistema dominante. Diversas encuestas lo han posicionado constantemente como el sistema operativo más popular en servidores web. En aplicaciones embebidas es común encontrar Linux instalado en routers, smart TVs y relojes inteligentes, sistemas de entretenimiento de automóviles y grabadoras de video digital, aunque con menor participación. El sistema GNU Linux también se usa en el segmento de las computadoras de escritorio, portátiles, dispositivos móviles, computadores de bolsillo, videoconsolas y otros. GNU Linux es uno de los ejemplos más prominentes de software libre. Todo su código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por cualquier persona, empresa o institución bajo los términos de la licencia pública general de GNU, así como otra serie de licencias de derechos de autor. Bueno, entonces ahí tenemos. Estamos aquí en comprar Red Hat. Entonces tenemos Red Hat Store. Este es el Linux más costoso, ¿no? Este es el más costoso y las demás distribuciones normalmente son gratis, y por ahí hay alguno o dos que cuesta unos $20. Pero, pero este es costoso, pero lo utilizan las empresas y tiene soporte, o sea que tiene ventaja tenerlo. Ok, entonces a ver si nos dice los precios. Bueno, ok. Entonces sí, yo tenía razón, miren. O sea, sí me acordaba. Dice Red Hat Enterprise Linux Server. El servidor de Linux vale $349. 1.200.000 pesos aproximadamente, pesos colombianos, ¿no? $349 norteamericanos. Bueno, Enterprise Application Form. Para llenar el formulario también hay que pagar. Ok, y aquí Red Hat Linux Workstation, que sería el que yo compraría, ¿no? Que son $300. O sea que el de empresa vale $349, unos $50 más. Y el personal, que sería el Workstation, $300. Bueno, ok. Si alguno de ustedes lo tiene, por favor comente en la caja de comentarios qué tal ha sido, si ya lo conocían antes de comprarlo. Bueno, cuando uno maneja Fedora, está teniendo mucho de lo que tiene Red Hat, ¿no? Mucho de lo que tiene Red Hat. Entonces uno, cuando quiere averiguar, uno puede decir en este caso Red Hat Relative, o sea, cuáles son los que se relacionan con Red Hat, y uno puede decir también hijos de bueno, Red Hat Linux, tenía que decir Linux, y creo que Red Hat se escribe junto, creo que sí, pero no estoy seguro. Bueno, aquí ya dice, ¿no? Red Hat, ya lo tenía, pero bueno. Red Hat Linux. Fíjense, entonces uno puede averiguar diferentes cosas, ¿no? Uno va mirando. Entonces, etimología. El acrónimo recursivo GNU no es Unix, proviene de las herramientas básicas del sistema operativo creadas por el proyecto GNU, iniciado por Richard Stallman en 1983 y mantenido por la Free Software Foundation. El nombre Linux viene del núcleo Linux, inicialmente escrito por Linus Torvalds en 1991. Se llama Benedict Linux Benedict
Torvalds. La contribución del proyecto GNU al sistema es la razón por la que existe controversia a la hora de utilizar Linux o GNU Linux para referirse al sistema operativo formado por el sistema GNU y el núcleo Linux en su conjunto. El sistema operativo Linux, el sistema operativo Unix, fue concebido e implementado en 1969 en los laboratorios Bell de AT&T en los Estados Unidos por Ken Thompson. Okay. Unix se escribió completamente en lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador o assembly es un lenguaje de programación de bajo nivel. Consiste en un conjunto de mnemónicos que representan instrucciones básicas para los computadores, microprocesadores, microcontroladores y otros. Bueno, Unix se escribió completamente en lenguaje ensamblador por primera vez en 1971, ya que era una práctica común en el momento. Más tarde, en 1973, en un enfoque innovador, se volvió a escribir en el lenguaje de programación C, que es un lenguaje de propósito general originalmente desarrollado por Dennis Ritchie en 1969 y 1972 en los laboratorios Bell, Campana, como evolución del anterior lenguaje B, a su vez basado en BCPL. Bueno, entonces lo escribieron luego en C y por Dennis Ritchie, por este señor, a excepción del núcleo y del sistema de entrada y salida de datos. La disponibilidad de un lenguaje de alto nivel para implementar Unix propició su portabilidad a diferentes plataformas de computación con mayor facilidad, ayudando así a su propagación. Debido a un anterior caso antimonopolio, que le prohibía entrar en el negocio de las computadoras, AT&T licenciaba gratuitamente el código fuente del sistema operativo Unix a cualquier persona que lo solicitara. Como resultado, Unix creció rápidamente y llegó a ser ampliamente adoptado en las instituciones académicas y empresas. En 1984, AT&T se despojó de laboratorios Bell. Tenemos aquí Nokia Bell Labs, es una compañía estadounidense de investigación y desarrollo científico, actualmente propiedad de la empresa finlandesa Nokia. Su sede se encuentra en Murray Hill, New Jersey, además de tener laboratorios en otros lugares de los Estados Unidos. Bueno, creación. Bueno, esta cuestión de las licencias. Creación. El software libre es mejor, todo libre. Esas licencias, eso es una cuestión, bueno, para proteger a los ricos. Creación. El proyecto GNU, iniciado en 1983 por Richard Stallman, tiene el objetivo de crear un sistema software compatible con Unix, compuesto enteramente de software libre. Free software. El trabajo comenzó en el año 1984. Más tarde, en 1985, Stallman fundó la Free Software Foundation para financiar el desarrollo de GNU y redactó la licencia pública general de GNU en 1989. A principios de la década de 1990, muchos de los programas que se requieren en un sistema operativo, como bibliotecas, compiladores, editores de texto, se requieren compiladores. En informática, un compilador es un programa que traduce código escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje. En este tipo de traductor, el lenguaje fuente es generalmente un lenguaje de alto nivel y el objeto del lenguaje de bajo nivel. Un lenguaje de bajo nivel. Ok, se integra ahí. Bueno, compiladores, editores de texto, un shell Unix, un sistema de ventanas, ya sea
ya se habían conseguido desarrollar y estaban operativos en el proyecto GNU. Sin embargo, otros elementos como los controladores de dispositivos y los daemons estaban todavía en desarrollo e incompletos. En retrospectiva, Linus Torvalds declaró que si el núcleo del proyecto GNU hubiera estado disponible en 1991, no se habría decidido a desarrollar su propio núcleo. Asimismo, también declaró que si el núcleo 386 BSD, del cual NetBSD, OpenBSD y FreeBSD descienden, cuyo desarrollo es anterior al núcleo Linux y que no se liberó hasta 1992 por temas legales, hubiera estado disponible, probablemente tampoco lo habría desarrollado. En 1991, cuando Torvalds asistía a la Universidad de Helsinki y era usuario del sistema operativo Minix, es un clon de Unix, y de programas provenientes del proyecto GNU, estaba muy interesado por el funcionamiento de los sistemas operativos. Frustrado por la concesión de licencias de uso que utilizaba Minix, en este momento se limitaba a uso educativo. Ese mismo año decidió comenzar a desarrollar su propio núcleo. Ok, entonces este señor Torvalds escribió el núcleo Linux porque él necesitaba trabajar y no encontraba un núcleo de código abierto con el que él pudiera hacer lo que él quería hacer como estudiante de informática, ¿verdad? Hacia 1992, Torvalds había trabajado tanto en el desarrollo del núcleo Linux que llegó a superar a otros núcleos que se encontraban también en desarrollo en ese momento. Ok, muy interesante, ¿no? Listo, el diseño. Linux evolucionó de manera completamente diferente. Ok, vamos a leer así. Ustedes pueden parar el video para leer lo que yo no leo, ¿no? Porque aquí queda. O pueden ir a Wikipedia Linux. Pero bueno, estoy leyendo lo que considero más importante. Y felicitaciones si están todavía aquí escuchando acerca de Linux, que me encanta Linux, es una maravilla. Y la filosofía detrás de GNU Linux, ¿no? O sea, el sistema operativo y el núcleo también es algo que debería proliferar y ser común en todos los ámbitos de la vida. La solidaridad humana. Varias capas dentro de Linux que también muestran la separación. Bueno, como está ampliado. Ok. Entonces tenemos aquí demonios del sistema. Dios mío, si tiene demonios. Entonces hay que invocar a Dios para que no. Núcleo Linux. Bueno. Bibliotecas de software. Comandos básicos. Comandos básicos. NOM. Entorno gráfico. Entorno gráfico es el que utilizamos las personas que no somos capaces de vivir sin él. Luego quienes ya aprenden a utilizar el terminal, ¿no? Como estamos en una introducción, los que tienen instalado Linux ya saben esto, ¿no? Pero los que no, el entorno gráfico es todo lo que nosotros utilizamos que nos ayuda cuando no sabemos, ¿no? Cuando no sabemos. ¿Qué pasó aquí? Ah, sí. Entonces le damos control más. Este es el terminal. El terminal es un software que hace innecesario el entorno gráfico, ¿verdad? Entonces, a partir de este terminal se pueden realizar todos los trabajos que uno hace en el entorno gráfico. Entonces, pero yo aquí ahora lo que voy a hacer es indicarles cómo se actualiza el sistema, ¿no? Entonces sudo para tener derechos de administrador, DNF, que es el sistema de archivos de Fedora,
upgrade, actualizar, sudo dnf upgrade. Entonces le doy enter, fíjense, desde el terminal, aunque lo podría hacer también desde un software, ¿no? En este caso yo tengo aquí, no me acuerdo, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero por aquí lo tengo. Esto se llama software. Tengo dos programas para instalar programas. Uno que se llama software y otro que se llama Discover. Entonces, si tú pulsas aquí, por ejemplo, Discover o Discover. Ah, bueno, pero, ay, se me va a bloquear. Ah, es que no se puede tener abierto dos, siempre se me olvida. O sea, si uno va a trabajar con el terminal, no tiene que abrir ninguno de esos. Bueno, pero en el terminal sudo dnf upgrade. Le digo enter y me pide la contraseña, escribo la contraseña y entonces él va a hacer la actualización del sistema. O sea que todo el software que ya esté desfasado, que ya esté atrasado, él lo va... Ah, parece que no me cogió la contraseña. Bueno, ahora sí debería. Ah, ok, parece que no. Ah, sí, ok, ahí lo está haciendo. Bueno, entonces vamos terminando ya hablando del entorno gráfico. Entonces el entorno gráfico para quienes están comenzando a aprender esto, el entorno gráfico es todo esto, ¿no? El entorno gráfico es todo esto que podemos ver así, que es bonito y que nos ayuda a realizar las tareas. Entonces, pero en los servidores y los administradores de estos servidores no necesitan de este entorno gráfico y generalmente no lo utilizan porque es muy pesado y ellos necesitan mucha potencia en esas computadoras que son potentes, ¿no? Pero ellos necesitan mucha potencia para realizar sus trabajos y ellos van más rápido cuando no utilizan el entorno gráfico. Aunque algunos servidores tienen también la posibilidad de utilizar, de instalar entorno gráfico y de utilizarlo. Entonces fíjense, este es el upgrade, o sea, la actualización que está disponible en este momento para Fedora 36. O sea, hoy, junio 18, que son las 4:16 de la mañana, ¿no? Entonces, esta es la actualización del kernel, ¿no? O sea, del núcleo de Linux Torvalds. Entonces aquí tenemos la actualización de varios software, ¿no? GNOME, Bluetooth. Hay mucho software que está detrás de los nombres que uno sabe, ¿no? Entonces yo aquí veo mucho nombre que yo no sé, ¿no? Que yo no utilizo directamente, pero que estas son eh, bibliotecas que están allí, bibliotecas o archivos o que están ahí para complementar y dar soporte a todo este software que uno utiliza y que uno reconoce con nombres, ¿no? Como Kdenlive, OBS Studio, eh, Skype y todos estos. Entonces, bueno, entonces ahí está todo y también se encarga de quitar lo que ya está obsoleto. Entonces dice que hay 5 paquetes para instalar y se actualizarán upgrade 108 paquetes y se quitarán 6. Entonces hay que decirle aquí y yes para que lo haga. Entonces ya lo está haciendo. Ok, entonces eso es algo básico que igual se puede hacer desde el software, ¿no? Que yo les había, solo para mostrarles, por ejemplo aquí en Discover. Bueno, yo creo que es mejor no hacerlo. ¿Dónde está? Bueno, de todas maneras lo mostró. Entonces aquí fíjense que este es para instalar desde el entorno gráfico, ¿no? Se llama Discover. Para instalar desde el entorno gráfico yo tengo Kdenlive, pero aquí lo muestra, ¿no? Si uno lo quiere instalar. Todavía no ha entrado.
Igual si yo quisiera instalar algo desde aquí, tendría que cerrar el terminal, porque si intento, por ejemplo, instalar KTorrent, me va a decir que dos software de este tipo, o sea, el terminal y Discover, no pueden trabajar al mismo tiempo, ¿no? O no se pueden hacer actualizaciones o instalación de software al mismo tiempo, el uno o el otro, ¿verdad? Bueno, entonces eso es. Cerramos allí y seguimos mirando que se está realizando la actualización y él ya ahora la termina sin que yo mire, ¿no? Cuando yo mire al rato, va en el 11%, cuando mire al rato dirá se ha realizado la actualización. Entonces el entorno gráfico es esto que ya les comentaba, ¿no? Todo esto y que realmente, bueno, a mí me gusta muchísimo. Yo sé manejar el terminal para muchas cosas, pero me sigue gustando contar con el entorno gráfico. No estoy en ese nivel tan avanzado, ¿no? Como para no necesitarlo. Tengo que seguir estudiando. Algún día no lo necesitaré. ¿Listo? Bueno, el entorno gráfico. Eh, bueno, aquí nos muestra el entorno gráfico, como yo les estaba mostrando ahora. Este es el escritorio NOM, ¿no? El que yo tengo. ¿Qué es esto? Y esta es la casa que me quiero comprar. ¿Dónde está? Ah, no, es aquí, para minimizar. A ver si me deja. Ah, bueno, tengo muchas cosas. Y esta es la casa que me quiero comprar, la tengo aquí en el escritorio. Bueno, entonces todo esto es el entorno gráfico, ¿no? Como pueden ver. Listo. Entonces vamos ya terminando la introducción a Linux. La introducción a Linux. ¿Dónde estamos? Aquí. Listo, entonces este es el entorno gráfico. Y estos son los tipos de escritorio, ¿verdad? Entonces tenemos NOM, el escritorio KDE Plasma, bueno, y dice cada uno, KFCE, que es liviano, Cinnamon, que le gusta a muchísima gente, a mí también, porque es muy bonito, muy bien logrado. El escritorio Mate también gusta mucho, yo lo he utilizado poco porque me gusta más NOM. El LX, o sea, Linux se preocupa mucho por hacer entornos gráficos livianos para computadores viejos, pero también hay unos Linux que necesitan unas máquinas poderosas, ¿no? O sea que, pero la mayor cantidad de distros utilizan eh, software liviano para poder trabajar en computadores viejos. Bueno, entonces tenemos aquí sistema de programación, aplicaciones de usuario. Bueno, ya vamos a terminar, vamos a despedirnos. Empresas que patrocinan el uso de Linux. Espero no haberme saltado algo muy importante, ¿no? Digamos que, bueno, los paquetes de software, que es lo que yo estoy instalando ahora desde el terminal. Pero es muy interesante, o sea, haré más videos acerca de la parte introductoria de Linux y luego el manejo del terminal, y los comandos que se manejan en el terminal, etc. IBM Roadrunner, la supercomputadora más potente del 2008, funcionó bajo la distribución GNU Linux Red Hat Enterprise hasta ser desmantelada. Bueno, Facebook, ok. A mí me gusta Red Hat, he estado estudiándolo, eh, pero luego cuando, porque al comienzo no pensaba que era tan costoso, ¿no? Yo no pensaba en el precio, sino que sabía que Red Hat es muy importante para las empresas y saberlo bien, ¿no? A nivel profesional es una gran cosa para tener un buen empleo. Pero claro, bueno, algún día lo compraré, ahorraré y compraré el sistema operativo. Y la cuestión es que tengo que averiguar también
cuál es la vigencia, si uno compra o si hay que renovarla cada año. Me imagino que hay que renovarla cada año, no sé si serán $300 cada año, pues no, esa ya no me gusta la idea, pero creo que sí es así. ¿Qué pasó aquí? Este de Brave. Brave me está, este explorador ya me está molestando, ya no me está gustando. Parece que saca muchos... Bueno, entonces fíjense, ya otra pregunta que me surge, y esto yo no lo tenía, esta parte de Red Hat no la había pensado para el video, pero es que es tan interesante que quiero mostrarles también. O sea, es algo que yo quiero averiguar y al mismo tiempo me parece interesante que ustedes lo vean también. Red Hat Enterprise Linux Derivative. Ok, entonces sí, creo que hay que renovar la licencia cada año, claro, porque es para empresas. O sea, está pensado más para empresas, aunque se lo venden también a particulares. Pero bueno, Fedora me funciona muy bien y los otros también son buenos, ¿no? Todos son buenos. Depende también del gusto de cada uno. A mí me gusta uno que no me falle, que yo no apague el computador y luego no esté el sistema operativo, que me pasó con OpenSUSE y fue terrible. Me pasó con otro que me gusta mucho también, pero no lo recuerdo, que yo estaba encantado. Yo instalé un sistema operativo un día, un sistema operativo que no conocía y estaba súper encantado con él. Cuando al día siguiente voy a encender el computador, o sea, lo encendí y ya no estaba, no me funcionó. Solux es una maravilla, pero como 3 veces me pasó lo mismo. Y entonces, cuando uno pregunta, le dicen que es que algo hizo uno y que uno fue quien dañó el sistema operativo, pero con Fedora nunca me ha pasado. Entonces es algo que falla en Solus. Pero es bellísimo, funciona súper rápido. También es escritorio NOM, yo lo tenía instalado también en escritorio NOM. Pero no, ya como con 3 o 4 veces con eso, que al apagarlo y volver a encender el computador ya no estaba, ya no funcionaba y había que volver a reinstalar. Entonces no. Bueno, entonces supercomputadoras, esto, qué bueno tener una supercomputadora, ¿sí o no? Sería maravilloso. Bueno, entonces tenemos aquí, listo. Yo creo que denominación de GNU Linux. Parte de la comunidad y numerosos medios prefieren denominar a esta combinación como Linux, aunque GNU Linux con sus variantes GNU, ok. Claro, es más justo decir GNU Linux porque se hace el reconocimiento a Stallman, ¿no? En cambio, cuando uno dice Linux, solamente se está reconociendo a Linus Torvalds, el que creó el núcleo. Pero el que creó el sistema operativo también tiene mérito, ¿no? Entonces sería, pero es más largo. Entonces, yo creo que esa es la única razón por la que uno olvida decir GNU Linux, porque es mucho más fácil decir Linux y listo. Vamos a ver, estos gráficos normalmente no se pueden ver bien, ojalá que sí. Dice evolución de Unix. Ah, bueno, este sí se ve súper bien. Este se ve muy bien, ok. FreeBSD, Net. Ok, aquí está Solaris. Ok. Entonces la denominación, claro, no es justo. No es justo que solamente se recuerde generalmente a Linux y no a Richard Stallman, que es un personaje muy interesante. Vean videos de él y digamos la filosofía de Linux, cuando él la explica, tiene todo el sentido del mundo, claro. Distribu una distribución de Linux es una distribución de software basada en el núcleo. Listo. Entonces, ok, entonces fíjense, aquí tenemos principales distribuciones. Ok, esto, vamos a leer por lo menos los nombres, ¿no?, de las principales distribuciones GNU Linux. Entonces fíjense, yo instalé Debian también en el escritorio GNOME
y funciona muy bien, pero este Debian tiene problema con las cosas privativas, no quiere que uno instale nada que sea privativo, entonces no pude instalar editores de video y lo intenté muchísimo, busqué información y no pude, y ya me aburrí como 3 días o una semana así, hasta que dije no, entonces lo desinstalé. Pero es excelente Debian. Debian es el papá de la mayoría de las distros, ¿no? Incluyendo Ubuntu, Ubuntu, iba a decir OpenSUSE, pero no, porque estaba hablando de OpenSUSE. Aquí las tenemos, por aquí están. Vean, entonces, Debian es el papá de MX Linux, de Linux Mint, de Pop! OS. Debian es el papá de Ubuntu. Debian es el papá de Elementary, de Lite. Debian es el papá de KDE Neon. Debian es el papá de Kubuntu, Lubuntu, Subuntu. Y vamos a ver, Debian es papá de quién más, creo que de Peppermint, pero sí, Debian es el papá de Peppermint también. Peppermint es otro que lo apagaba y luego ya se había ido, pero es muy rápido, es muy bueno. Debian es el papá del Ubuntu también. Fedora es hermano de CentOS. Fedora es hermano de CentOS. Y Red Hat es el papá de ellos dos. Red Hat es el papá de Fedora y de CentOS. Y Debian es el papá. Fíjense que Debian tiene muchos hijos, ¿no? Seguramente muchos de estos serán, pero yo solamente les estoy diciendo esos de los cuales yo estoy absolutamente seguro. Debian es el papá de Subuntu también, ¿no? Debian es el papá de Parrot. Debian es el papá de... Mageia es de la misma familia de Red Hat y de Fedora, ¿verdad? Debian es el papá de Ubuntu Mate o Mate, Ubuntu Mate. Debian es el papá de Deepin. Fíjense que Debian es el papá, Debian es el papá de muchos. Fíjense cómo Red Hat está en el 57, pero claro, es porque no lo podemos usar. No se consigue ni pirata, ¿no? O sea, es increíble que siendo de código abierto esté más protegido que los otros, que no son código, por ejemplo, más protegido que Windows y que el de Apple. Bueno, ahora estoy con Linux y entonces ya el nombre del de Macintosh. Ok, Debian, entonces fíjense que Debian es el papá de muchos, de Feren también, Debian es el papá de Feren, ¿no? Y todos son buenos, todos son excelentes. Bueno, fíjense, entonces... Pero en mi caso yo he utilizado Ubuntu, Linux Mint al inicio, entonces aprendí a usarlos, aprendí a actualizar el sistema, a todo, ¿no? Entonces, claro, luego quieres aprender algo más y entonces ya te vas para otra cosa, haces otra cosa. Y en el caso mío que me encontré con Fedora y me encantó, entonces me quedaré con Fedora muchísimo tiempo, ¿no? Y instalaré otra cosa si tengo otro computador. En este momento solo tengo uno, pero, pero siempre estoy pensando en comprar otro. No he podido, pero estoy pensando en comprar otro es para poder instalar y probar, ¿no? Probar más distros y aprender más. Bueno, entonces aquí tenemos Debian, ¿no? Aquí lo ponen porque es el papá de muchos, como ya les comentaba. Y por aquí debe decir también, fíjense, aquí dice que es el papá de Ubuntu, de Linux Mint, de SteamOS, que no les había dicho, de Kali Linux, es el papá de PureOS, de Deepin y de muchos más. Ok, entonces miremos, bueno, aquí está Ubuntu, pero Ubuntu es hijo de Debian, ¿no? Ubuntu, sino que tiene su prestigio ganado. Eh, la verdad es que a mí me gusta más Fedora que Ubuntu, pero yo sé que Ubuntu lo utilizan, por ejemplo, muchos programadores y a mucha gente le va bien con Ubuntu.
Tal vez me falta probarlo más o buscar como dicen ellos, un sabor que me guste, ¿no? Porque tiene muchos sabores, o sea, muchas presentaciones y muchas variantes. Entonces, pero bueno. Entonces, ok, entonces Ubuntu. Entonces, fíjense, Ubuntu es el papá de Subuntu, Lubuntu. Bueno, aquí están hablando de otras cosas, pero bueno. Entonces, aquí tenemos a Fedora. Ok. Fedora, que es el que yo tengo, entonces dice distribución para propósitos generales que hace uso de la paquetería RPM, así se llama la paquetería de Fedora. RPM Package Manager es una herramienta de administración de paquetes pensada para GNU Linux. Es capaz de instalar, actualizar, desinstalar, verificar y solicitar programas RPM en el formato de paquete de partida del Linux Standard Base. Bueno, entonces se caracteriza por ser estable y seguro, es cierto, la cual es desarrollada y mantenida por la empresa Red Hat. Muchísimas gracias Red Hat. Y además es gratuito, Fedora es gratuito también, como todos los demás, ¿no? Red Hat, comunidad internacional de ingenieros, diseñadores gráficos y usuarios que informan fallos y prueban nuevas tecnologías. Bueno, imagínense, si Fedora es una maravilla, ¿cómo será Red Hat? ¿No? Sí, muchísimo mejor, claro. Además que tiene que tener toda la seguridad y toda la estructura para proteger las empresas de intentos de robo, de intentos de hacking. Bueno, entonces el proyecto no busca solo incluir software libre y de código abierto, sino ser el líder en este ámbito tecnológico. Bueno, Fedora, bueno, yo estoy enamorado de Fedora. Fedora en este momento ha sido la que mejor, siendo que las demás distribuciones que yo probé, que son más de 20, son todas buenas. Todas son buenas, ¿no? No es que no estoy diciendo que Fedora es bueno y las otras son malas, no. Todas son buenas, sino que Fedora me gusta más para, para, para el trabajo y para todo lo que yo hago. Sobre todo es trabajo lo que yo hago. Okay. De acuerdo a DistroWatch, Fedora es la octava distribución más popular, por detrás de MX Linux, Manjaro, Linux Mint, Ubuntu, Debian, Elementary OS y Solus. Fíjense, Solus, a mí me gusta muchísimo Solus, pero me deja. Es como un carro que a ti te guste mucho, pero cada rato te deja tirado, tú dices, bueno, no, yo voy a conseguir otro carro. Bueno, eso fue lo que yo hice. Yo dejé a Solux y OpenSUSE no he sido capaz con ella, no sé, no puedo hablar ni bien ni mal, es difícil de instalar para mí. Entonces alguien dice, no, es muy fácil. Claro, tú tienes más tiempo que yo y te desesperas menos y muy bien por ti, te felicito. Yo necesito algo así, así, así. Arch Linux, muchísimos conocedores de Linux distro tienen instalado en sus computadores este. Ellos dicen es el mejor. Yo no he probado Arch Linux, pero sí los otros. Uno que se llama Arco Linux, que dice ser el mismo, Arco Linux. Pero mi, mi Wi-Fi, o sea, mi internet es una conexión lenta y por lo que veo esto necesita un internet poderoso para hacer las actualizaciones, etcétera, ¿no? O sea, porque con mi internet esto no va bien. Manjaro, yo no he podido en ninguno de los computadores que he tenido instalar Manjaro. Siempre me dice que no tiene suficiente sistema, o sea que necesito una máquina mejor. O sea que, bueno, claro que yo no, mis computadores han sido siempre computadores modestos. Entonces, debe ser por eso. Bueno, totalmente libres. Ok, entonces fíjense cómo hay de información, es una maravilla, ¿no? Es una maravilla tanta información. Eh, ok, yo veo que el internet como que se me queda, eso es por la instalación, ¿no?
Es que yo no tuve en cuenta que claro, al no tener un internet bueno, ¿no? Entonces va lento, o sea, las actualizaciones se hacen de forma lenta. Bueno, ladies and gentlemen, we had come to the end. Hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por suscribirte, darle me gusta, o sea, pulgar arriba, me gusta, la campana de notificaciones y por favor comparte el video con personas que ya tú sepas que les gusta este mundo Linux y en tus redes sociales, Facebook, Instagram, etc. Thank you very much. It has been a great time talking about GNU Linux. I want you to have a good time. See you next time. Los veo en el próximo video. Muchísimas gracias.